Ok, y la pregunta es la misma que ya que estábamos trabajando. Nos piden encontrar los extremos relativos, puntos de inflexión y graficar. Y vamos con el problema número 4, que dice que f de x es igual a x raíz de x más 1. Miren, así como cuando tenemos fracciones, lo primero que checamos es dónde están las asíntotas, si es que hay. Cuando hay raíces cuadradas, debemos de checar qué valores son los que le podemos dar a la variable. ¿Para qué valores de x la función existe? Es decir, el dominio de la función. Sabemos nosotros que las raíces cuadradas, como todas las raíces de índice par, no existen dentro de los reales para cantidades subradicales de signo negativo. Entonces, ¿para qué valores de x existe esta función? O sea, no es uno, es todo un conjunto de números. Valores que sean, pero no de 0, porque la raíz de 0 sí existe, más bien sería a partir de menos 1. Cuando x vale menos 1 más 1 nos da 0, la raíz de 0 no tiene problema. Pero si x ya toma valores menores que menos 1, esa resta, x más 1, ya nos daría resultados negativos, ya no existe con los reales. Los valores para los cuales esa función existe son valores de x que sean mayores o iguales a menos 1. Es decir, el dominio de esta función van a ser los valores de x tal que x sea mayor o igual a menos 1. Si le damos un valor fuera de este rango, esta función ya no existe. Volvíamos a lo que yo les decía, por ejemplo, si le damos el menos 2, pues nos daría raíz de menos 1, no existe con los reales. Menos 3, menos 4, menos 5, etc. Entonces, para que esta función exista dentro de los números reales, el valor que le podemos dar a x va a ser valores que sean mayores o iguales que menos 1. O sea, eso es importante que lo sepamos, porque si a la hora de estar resolviendo algún valor crítico nos da fuera de ese rango, ni siquiera lo vamos a considerar. La función no existiría para ese valor. Entonces, solamente vamos a tomar en cuenta los valores que pertenezcan a ese conjunto, porque son para los cuales la función existe dentro de los números reales. Y nosotros no trabajamos números imaginarios, solamente trabajamos números reales. Entonces, esa información ahí la guardamos, va a ser útil, les digo, porque si a la hora de encontrar valores críticos resulta que un valor nos da fuera de ese rango, pues ni siquiera hay que considerarlo. Ese valor no existiría. Y de ahí en adelante, pues hacemos lo mismo que hemos hecho con todas, es decir, lo primero que vamos a hacer es encontrar valores críticos y para ello derivamos, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces, derivamos. ¿Cómo se deriva la función? Como un producto. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto nos da? 1/2 de x más 1 a la menos 1/2 por 1 más el segundo por la derivada del primero. 1. Entonces, esa es la derivada. Antes de igualar a 0, vamos a darle forma. Miren, esto que está aquí lo podemos escribir como x sobre 2 veces la raíz de x más 1 más la raíz de x más 1.
y podríamos encontrar un común denominador. 2 veces la raíz de x más 1. 2 veces la raíz de x más 1 entre 2 veces la raíz de x más 1 por x. Signo que sigue es más. 2 raíz de x más 1 entre 1. 2 veces la raíz de x más 1. Por la raíz de x más 1. ¿Cuánto? Sería 2 por x más 1. Y eso nos daría 2x más 2. Es decir, que la derivada será 3x más 2 sobre 2 veces la raíz de x más 1. Ya derivamos. ¿Qué hacemos con la derivada? Igualamos a 0. 3x más 2 sobre 2 veces la raíz de x más 1 igual a 0. Y resolvemos. Todo lo que está dividiendo va a pasar. Multiplicando a 0 y se va a hacer 0. ¿Y qué nos quedaría? 3x más 2 igual a 0. Voy a continuar acá. O bien, 3x igual a menos 2. Por lo tanto, x vale menos 2 tercios. Significa que tenemos un solo valor crítico. Ahora, lo que hay que checar es que esté dentro del rango que tenemos. ¿Estará dentro del conjunto de valores permitidos? Sí. Sí, porque es 2 tercios. Si ustedes se van a la recta real, aquí está 0, este es menos 1, pues por aquí estaría menos 2 tercios. O sea, sí es mayor que menos 1. Sí está dentro de los valores que le podemos dar a x. Entonces, sí es aceptable el valor. Por lo tanto, vamos a tener un punto crítico. Cuando x vale menos 2 tercios, habrá que encontrar cuánto vale y. La raíz de 1 tercio por menos 2 tercios. Menos 0.38. Ok. ¿Vamos bien? Ahora, sabemos que tiene un extremo, ese que está ahí. Lo que no sabemos es qué tipo de extremo es. Si corresponde a un máximo, un mínimo, o pudiera ser inclusive un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tipo de extremo es? Bueno, para ello vamos a necesitar la segunda derivada. Entonces, habrá que volver a derivar. La segunda derivada. Fíjense, esta es la primera. Entonces, ¿cómo la volvemos a derivar? U sobre b, un cociente. La regla dice, todo sobre b cuadrada. ¿Cuánto nos da b cuadrada? 4 por x más 1. Y luego, arriba, b, que sería 2 veces la raíz de x más 1 por la derivada de u, 3, menos u, 3x más 2,
por la derivada de b. De entrada el 2 es constante, queda afuera, y derivamos como una u a la n. N por u, que es x más 1, a la n menos 1, por la derivada, que es 1. ¿Vamos bien? Ok, vamos a darle forma a eso. La segunda derivada va a ser entonces, arriba nos va a quedar 3 por 2 son 6 veces la raíz de x más 1. Aquí este 2 con este medio se cancela y nos va a quedar menos 3x más 2 sobre la raíz de x más 1 entre 4 por x más 1. Ok, vamos a seguir trabajándola. Arriba, como un denominador que sería raíz de x más 1. ¿Qué nos va a quedar? Sí, sería 6x más 6 menos 3x menos 2. Y luego extremos sobre medios, esto nos va a dar 3x más 4 sobre 4 por x más 1 a la. Es que estamos haciendo esta resta. Este tiene como denominador 1. Tú dices raíz de x más 1 entre 1 te da raíz de x más 1. Por la raíz de x más 1 es como si tuvieras raíz de x más 1 al cuadrado. Entonces se cancela la raíz con el cuadrado y lo que resulta por 6. O sea, lo que hicimos fue, a la hora de hacer la resta, multiplicas 6 raíz de x más 1 por la raíz de x más 1. Y cuando tú multiplicas los dos segundos, la raíz se cancela. Y lo que resulta es por 6. Ok, entonces dijimos que era 4x más 1. Lo vamos a dejar como x más 1 a la 3 medios. Esa es la segunda derivada. Ahora, ¿para qué queríamos la segunda derivada? Bueno, para sustituir el valor crítico y dependiendo del signo, saber si se trata de máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces, la segunda derivada, evaluada en menos 2/3, será. Nos interesa solamente el signo. Miren, arriba, x vale menos 2/3. Por 3 nos daría menos 2. Más 4, arriba es positivo. Y abajo, x vale menos 2/3. Más un entero, positivo. Al cubo, raíz cuadrada por 4 va a seguir siendo positivo. Y más entre más nos da, quiere decir que la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, la función presenta un mínimo que vale ¿cuánto? Lo que vale y en ese punto. Un mínimo que vale menos 0.38. Entonces, ni siquiera necesitamos hacer operaciones. Nada más nos interesan los signos. Solo hay que checar los signos. Entonces, ya vimos que ese extremo corresponde a un mínimo.
Es un mínimo que vale menos 0.38, donde x vale menos 2 tercios. Ok. Siguiente, ya tenemos el extremo. Siguiente paso. Puntos de inflexión. ¿Cómo encontramos si es que hay los puntos de inflexión? Igualamos a 0 la segunda derivada y resolvemos la ecuación. Bueno, la segunda derivada dice 3x más 4 sobre 4 por x más 1 a la 3 medios igual a 0. Todo lo que está dividiendo, multiplicando a 0 y se va a hacer 0, nos quedaría 3x más 4 igual a 0. 3x es igual a menos 4, por lo tanto x vale menos 4 tercios. La pregunta es, ¿hay o no hay puntos de inflexión? No existe. ¿Por qué? Porque está fuera del dominio de la función. Pues por eso era importante que nosotros analizáramos para qué valores la función existía, porque si algún resultado quedaba fuera de ese rango, pues ni siquiera hay que considerarlo. La función existe para valores a partir de menos 1 hacia la derecha, y este valor de menos 4 tercios está a la izquierda de menos 1. Por lo tanto, no pertenece al dominio de la función. Ese valor no existe. Para ese valor, la función no existe. Por lo tanto, la función no tiene puntos de inflexión. No hay punto de inflexión. Ese valor está fuera del dominio. Por eso les digo, fue importante que desde un principio nosotros dijéramos para qué valores de x esa función existe, para que si algún valor crítico nos daba fuera de ese rango, ni siquiera hay que considerarlo. No existe. Si ustedes sustituyen aquí en la función original ese valor crítico de menos 4 tercios, se van a dar cuenta que la función no existe. No es una raíz cuadrada de una cantidad negativa, porque sería menos 4 tercios más un entero menos un tercio. Y la raíz cuadrada de menos un tercio no existe con los números reales. Son números imaginarios y nosotros no vamos a trabajar números imaginarios. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para esto? La respuesta es que no hay puntos de inflexión. Aunque hay un valor crítico, no hay puntos de inflexión porque este valor está fuera del dominio de la función. No hay punto de inflexión. Ok, vamos a resumir qué es lo que tenemos. Tenemos un valor crítico donde x vale menos 2 tercios, que representa un mínimo que vale menos 0.38. Y no hay puntos de inflexión. Bueno, con esto nos vamos a hacer la gráfica. Miren. Para esto también nos sirve lo que encontramos del dominio de la función. Nosotros solamente le podemos dar valores que existan dentro de los números reales. La función es f de x igual a x raíz de x más 1. Y ya habíamos hecho el análisis y habíamos dicho que la función existe a partir de menos 1. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y?
0. Sería este punto. Y luego, tiene un mínimo en menos 2/3, que vale menos 0.38. Entonces, aquí el menos 2/3 por aquí así tiene el mínimo. Y luego, cuando x vale 0, que sería el siguiente punto, ¿cuánto vale y? 0. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Que sería la raíz de con 1. ¿Cuánto vale y? La raíz de 2. Más o menos por aquí así. Y de ahí ya no baja. Entonces, más o menos la gráfica hace esto. Y ahí sigue hacia arriba. Este es el mínimo, que vale menos 0.38. Y de ahí sigue hacia arriba y ya no baja. ¿Cómo sabemos que ya no baja? Porque tendría que formar otro extremo y no hay más. Es el único que tiene. Entonces, así como cuando tenemos fracciones, checamos si hay valores de x que nos dan divisiones entre 0, porque ahí están las asíntotas y estas nos dividen el problema en partes. Cuando tengamos raíces cuadradas, hay que checar para qué valores de la función, para qué valores de x la función existe. Cuando nos den raíces cuadradas de cantidades negativas, ahí la función no existe dentro de los reales. La raíz de 0 sí, esa no tiene problema. La raíz de 0 es 0. El problema es que nos diera raíz de un número negativo. Ese sí es problema. Entonces, siempre que tengamos una raíz cuadrada, antes de derivar, igualar a 0, resolver la ecuación, etc., lo primero es para qué valores de x esa función existe. Ahora, no todas las raíces cuadradas tienen problema. Por ejemplo, en el ejercicio 9, si ustedes checan la función del problema 9, dice f de x es igual a la raíz de x cuadrada más 1. Esa función no tiene problema. ¿Por qué? Porque no hay valores de x que nos den cantidades subradicales con signo negativo. Como está al cuadrado, x siempre será positiva. Entonces, a pesar de que tiene raíz cuadrada, esa función no tiene problema. Esa existe para cualquier valor de x. Ahí no hay problema con el dominio. A diferencia de la que acabamos de resolver, que ahí sí hay un grupo de valores de x para los cuales la función no existe. Todos los que están a la izquierda de menos 1. Bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿No? No. ¿Hay qué? ¿Hay ejemplos de funciones que tienen fracciones? Sí, de hecho, no, ustedes no le van a tocar. Sí, el problema 6 es una función racional. Pero, como la x está al cuadrado, sí tiene una asíntota. No, no tiene. Aunque es racional, no tiene asíntotas. ¿Perdón? Aunque x valiera 0, tendríamos... Sí, no hay valores que nos den, que nos hagan 0.
Aunque es racional, no hay asíntotas. Es una función continua, es el problema 6. Porque abajo es 3x cuadrada más 1. O sea, por más valores que le demos a x, tanto positivos como negativos, y el 0, no hay manera de que nos dé un 0 abajo. No, eso no los vamos a checar, pero se trabajan igualito. Por ejemplo, el 10 dice, el problema, bueno, no problema, sino la situación con las funciones trigonométricas es que son cíclicas y nos tienen que acortar el rango. Por eso dice el 10, f de x es igual a x menos seno de x para valores que van de 0 a 2pi. O sea, tienen que darnos un rango, porque si no, no termina nunca. Y la otra también. Y bueno, se trabajan igual. Si la función es x menos seno de x, para encontrar los valores críticos se deriva. La derivada es 1 menos coseno de x, se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. Coseno de x del otro lado es igual a 1, por lo tanto x vale coseno inverso de 1. Nos vamos a la calculadora. ¿Cuánto vale el coseno inverso de 1? ¿Cuánto? 0. Ahora, aquí la única cuestión es que entre 0 y 2pi no es el único valor que da 0. Debemos de tenerlos todos. ¿Cómo se comporta la gráfica de la función coseno? Bueno, el coseno de 0 es 1. Y luego en el 90 grados es 0. En 180 es menos 1. En 270 vuelve a ser 0. Y aquí sigue siendo 1. Ahora, en 1, este es el que tenemos aquí, pero no es el único. Este también es solución. Y ese corresponde a 2pi. Entonces tiene dos valores críticos. Si se hace lo mismo, se vuelve a derivar, se sustituyen, si es positiva, si es negativa, etc. O sea, se trabaja igualito que las algebraicas. Pero no vamos a ver trascendentes, ni en el examen tampoco les van a preguntar las trascendentes. Pero se trabaja igualito. Bien, ¿alguna otra pregunta? Miren, vamos planteando otro ya para terminar con esto. El problema 7, que dice x a la 1/3 por x más 8. X a la 1/3, ¿qué tipo de raíz es? La raíz cúbica. Habría que checar lo mismo que hicimos con las cuadradas. No. Las raíces cúbicas no tienen problema con los números negativos. Las raíces cúbicas de cantidades negativas sí existen. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Por qué razón? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2 nos da menos 8. Entonces, las raíces cúbicas no tienen problema con los números negativos, a diferencia de las raíces cuadradas. Es así. Entonces, si es una raíz cúbica, no tenemos que andar checando el dominio de la función. Esa no tiene problema para cantidades negativas, no tiene problema. Entonces, podemos irnos ya directamente a encontrar los valores críticos. Para ello, lo que hacemos es derivar. Si es un producto, la regla dice el primero por la derivada del segundo, 1, más el segundo por la derivada del primero, que sería 1/3 de x a la menos 2/3. Vamos a darle forma a esto. Sería x a la 1/3 más x más 8 sobre 3 veces x a la 2/3. Para que sea más fácil resolverla, vamos a encontrar un común denominador.
que sería 3x a la 2/3. Este tiene denominador 1. 3x a la 2/3 entre 1 por x a la 1/3. 3x a la 1. Más 3x a la 2/3 entre 3x a la 2/3. 1 por x más 8 nos da x más 8. Entonces, esto es 4x más 8 sobre 3x a la 2/3. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí la guardamos. La igualamos a 0. Es 4x más 8 sobre 3x a la 2/3 igual a 0. Y resolvemos la ecuación. Todo lo que está dividiendo, sí, multiplicando a 0 y se va a hacer 0, nos quedaría 4x más 8 igual a 0. 4x igual a menos 8, por lo tanto x vale menos 2. Entonces tiene un valor crítico donde x vale menos 2, por lo tanto vamos a tener un punto crítico. Para que sea punto nos faltaría el valor en y. Sería menos 2 más 8 nos da más 6 por la raíz cúbica de menos 2. ¿Cuánto? Menos 7.55. Menos 7.55. Ok. Sabemos que hay un punto crítico. Lo que no sabemos es a qué corresponde, máximos, mínimos o puntos de inflexión. Para saber a qué corresponde vamos a necesitar la segunda derivada. Volvemos a derivar. Como es un cociente, la regla dice todo sobre b cuadrada. ¿Cuánto nos da b cuadrada? 9x a la 4/3, sí. Y arriba es b, 3x a la 2/3, por la derivada de u, 4, menos u, 4x más 8, por la derivada de b. Sería 3, que es constante, ahí sigue, por 2/3 de x a la menos 1/3. Son 12 x a la 2/3 menos el 3 con el 3 se cancela. Nos queda 2 por 4x más 8, que sería 8x más 16 sobre x a la 1/3, 9x a la 4/3. Común denominador arriba. X a la 1/3. Y nos va a quedar 12x menos 8x menos, o sea, el menos afecta a todo, sobre 9x a la 4/3, que tiene como denominador extremos sobre medios. Nos quedan 4x menos 16 arriba, entre
9 x a la 5 tercios. Y esa es la que nos va a dar el signo. Ahora, el valor crítico es menos 2. Entonces, ¿qué signo tiene la derivada cuando x vale menos 2? Arriba es negativa. Abajo, menos 2 al cubo, menos 2 a la quinta es negativa, raíz cúbica es negativa. Abajo también es negativo. Y menos entre menos nos da más. La segunda derivada es positiva. Por lo tanto, la función presenta un mínimo que vale menos 7.55. La segunda derivada en menos 2 es negativa. Es positiva. Por lo tanto, la función presenta un mínimo que vale menos 7.55. Ahora, ¿habrá puntos de inflexión? Pues habría que checarlo. ¿Cómo encontramos los puntos de inflexión? Igualamos a 0 la segunda derivada. La segunda derivada dice 4x menos 16 entre 9x a la 5 tercios igual a 0. Y todo lo que está dividiendo, multiplicando a 0, se va a hacer 0. Nos queda 4x menos 16 igual a 0. 4x igual a 16, por lo tanto x vale 4. Vamos a tener un punto de inflexión donde x vale 4 y habría que ver cuánto vale ya. ¿Cuánto? 19.04. Entonces sí hay un punto de inflexión, 19.04. Y ya les voy a pedir que en casa grafiquen la función y vayan checando eso. Miren. Vamos a continuar la próxima clase con otra aplicación de las derivadas que se llama problemas de optimización. Sigue siendo esto mismo de máximos y mínimos. Solamente que ahora, en lugar de darnos una ecuación, como ha sido aquí, por ejemplo, en todos estos problemas nos dicen, ahí está la función. Encuentra, si es que tiene máximos, mínimos, puntos de inflexión y gráficas. Pero en todos nos han dado una ecuación. O sea, ahí está la ecuación, haz todo ese análisis. O sea, nos dan la ecuación. Ahora ya no nos van a dar la ecuación. Lo que nos van a dar es un enunciado. Y nosotros debemos de pasar del lenguaje escrito, que es el enunciado, al lenguaje matemático, que va a ser la ecuación. O sea, esa es la diferencia entre los problemas que acabamos de resolver y los que vamos a tener a partir de mañana. Ya no nos van a dar la ecuación, nosotros vamos a obtenerla. Y la vamos a obtener a partir de un enunciado que nos dan. Luego ese cambio del lenguaje escrito al lenguaje matemático, como que nos cuesta mucho trabajo. Pero bueno, pues hay que hacerlo. Y para facilitarnos un poquito las cosas, al principio de la página 67, nos dan una guía en 6 pasos para resolver este tipo de problemas. Una sugerencia, ¿qué hacer con este tipo de problemas? Lo que les quiero pedir es que les den una buena leída a eso. Mañana aquí lo platicamos y luego ya vemos cómo lo vamos a llevar a cabo.
¿Ya? Entonces, es importante esa guía porque así como ahí viene, así vamos a resolver los problemas. Entonces, para que sepan qué es lo que vamos a hacer, hay que darle una buena leída y mañana lo checamos. ¿Alguna pregunta con esto? Los problemas empiezan en la página 67. Se llama 3.5 problemas de optimización. ¿De acuerdo? Bueno, grabé la clase.